Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. 7 de octubre, aniversario luctuoso de Edgar Allan Poe. Con él vamos a cerrar el programa. Y bueno, si me estás viendo por primera vez, te agradezco muchísimo. Si tú me seguías en mi anterior canal y vienes a verme, pues te agradezco mucho. Si eres nuevo suscriptor, te agradezco mucho. Como dice el título del programa, hoy vamos a hablar de reflexiones que pueden cambiar tu manera de percibir las cosas. Y bueno, vamos a empezar con una reflexión que me gustó mucho. La vi en estos días, la quise compartir, la compartí con varias personas. El niño Tomás. Esta reflexión se llama El niño Tomás y empieza de la siguiente manera. En 1847, en Ohio, a la edad de 7 años, el pequeño Tomás fue trasladado junto a toda su familia y se fueron a vivir a Michigan, una ciudad muy fría, completamente diferente a lo que el pequeño Tomás conocía. Él era el séptimo y el más pequeño de todos sus hermanos. Él estudiaba en un colegio público, en el cual tan solo estuvo estudiando 12 semanas. Porque al cabo de estas 12 semanas, el pequeño Tomás, estando en la escuela, le mandó llamar la directora de la escuela y le dijo: pequeño Tomás, toma esta carta y ve y entrégasela a tu mamá, pero no la puedes abrir, no la puedes ver, solamente la puede ver tu mamá, nadie más. Así que Tomás fue a su casa corriendo y le entrega la carta que la directora le había dado a su mamá. Tomás, cuando le dio la carta, lógicamente, no sabía cuál era el contenido de la misma carta. Y se lo entrega a la señora Edison. La señora Edison abre la carta y lee la carta y empieza a llorar. Y entonces el pequeño Tomás se queda preocupado. Mamá, ¿qué pasa, mamá? Mamá, ¿qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Tomás, ¿sabes lo que dice la carta? El pequeño niño le dice: no, mamá, no sé. La carta dice que eres un genio y que ya el colegio no te puede enseñar más. Así que desde hoy en adelante te tendré que enseñar yo. Y ahí empezó la propia madre a enseñarle al pequeño Tomás. La propia madre se convierte en la profesora del pequeño Tomás. A los 11 años de edad, el pequeño Tomás devoraba libros. Y a los 12 años ya empezó a emprender sus primeros proyectos, uno por uno y poco a poco. Y ya posteriormente a eso, él empezó su vida de inventor. A la edad de los 24 años, la madre de Tomás muere. La señora Edison murió y Tomás junto a sus hermanos se van a recoger las cosas de la madre. Y entre esas cosas estaba ese pequeño pedacito de papel que le había llevado Tomás cuando era chico, en donde supuestamente la mamá le había dicho que era un genio. Cuando Tomás abrió la carta para recordar a su madre y lo que la madre le había dicho en ese momento, Tomás fue el que comenzó a llorar. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía que Tomás era un niño enfermo mentalmente y que la escuela no le permitía regresar. Eso es el coraje y la grandeza de una madre y de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres y que consiste en ver la grandeza de nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ver las grandezas de los demás. Con esta reflexión arrancamos el programa. Si te gustó, vienen reflexiones muy interesantes. Quédate, que tenemos mucho que platicar. Muchísimas gracias y bienvenidos a Poncho TV.
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. Antes de continuar con la siguiente reflexión, me gustaría mucho, fui un poco criticado por el video de Paulette y de Vanny Escobar, y quiero mostrarles a ustedes con mucho respeto que se merece el auditorio. Aquí no estoy evidenciando a nadie, ni mucho menos, pero sí les quiero comentar, porque creo que hubo ahí como que un pequeño malentendido, pero vámonos a hacer la transición y ahorita lo platicamos. Y entonces aquí estamos analizando el caso de Paulette Guevara y el caso de Devani Escobar, y voy a bajar un poquito para leer unos comentarios que me llamaron muchísimo la atención. Deben de estar por aquí, permítanme. Aquí está el primero. Me dice: Pocho, creo que debes de checar mejor la información. Es Bas, o sea, el procurador del gobierno del Estado de México, es Barbás, no Barbás, ok. Y es Guevara, no Guevara. Y el procurador se llamaba Alfredo Castillo, ojo, ok. Muchas gracias por ese comentario, ahorita te respondo. Otro me dice, se apellidaba Procurador Barbás. Y dice Barbás, no Barbás, infórmate bien. Entonces ya le comento a este amigo, pero bueno, y es que con todo respeto a veces la gente escucha pero no oye. Cuando empezamos el programa, yo les dije, les voy a recomendar una serie de Netflix, una serie mexicana que se llama La historia de un crimen, y que la primera temporada de La historia de un crimen, que consta de 6 capítulos, es la que vamos a analizar versus la realidad. Vamos a analizar la serie versus la realidad. Los personajes en la serie que nosotros analizamos contra la realidad, así se llaman. En la serie así se llaman. O sea, evidentemente no voy a subir un contenido en YouTube si no lo informé. Y como fuera tan complicado meterte a Google y ver cuál es el nombre del procurador del caso de Paulette. Pero justamente cuando empezamos el programa yo les dije, vamos a analizar la serie de La Búsqueda. No quiere decir que sea una persona poco informada. Más bien, yo te invito a que te metas a ver la serie para que veas que los protagonistas de la serie así se llaman. Pero evidentemente sabemos de quién estamos hablando. En primera persona, a la única que no le puse el nombre, digamos, de la protagonista de la serie, fue a Lili Telles, porque si no, no iban a entender cómo el desarrollo y el transcurso de la explicación. Pero bueno, siendo así, sí, efectivamente, así se llama el procurador. Pero si ustedes se meten a la serie, a ver la serie, van a ver que los nombres que yo puse cuando hice el análisis de la serie, por eso dije vamos a hacer el análisis de la serie, se llaman como yo les dije, ¿no? Obviamente la serie no los puso sus nombres tal cuales, porque pues los pueden demandar, y por eso cambiaron ahí el nombre. Pero bueno, muchísimas gracias a los que a lo mejor no le agarraron muy bien a la onda del análisis de la serie de La Búsqueda, historias de un crimen. Pero bueno, gracias, así se llaman los protagonistas de la serie. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos a nuestra segunda historia. Esa historia yo ya la había platicado, me parece, alguna vez en mi anterior canal. Pero evidentemente aquí está llegando gente nueva y hoy el tema es hablar de reflexiones, entonces quiero sacar mi mejor repertorio, porque la verdad sí quiero crear conciencia en algunas personas, y espero que las reflexiones que yo les estoy compartiendo aquí, de verdad, neta, alguien le cambie un poco el chip. Esta reflexión se llama La Maldición.
Y la maldición empieza de la siguiente manera. Entra una señora a una carnicería en un pueblo, en esos pueblos vaqueros. Visualicen en su pantalla mental un pueblo vaquero. Y entra una señora a comprar 1 kilo de carne. Entonces se acerca con el tendero y le dice: señor tendero, por favor, ¿me puede dar usted 1 kilo de carne? Y el señor tendero le dice: claro que sí. Y la señora reflexiona y dice: no, señor tendero, deme 2 kilos de carne mejor, por favor. Por la maldición. Mejor deme 2 kilos de carne para ser precavido por la maldición. Y entonces el tendero se queda sorprendido de lo que le acaba de decir la señora. Y entonces el tendero le da 2 kilos de carne. Sale la señora y entra otra señora a comprarle carne al tendero. O al carnicero, como lo quieras llamar. Y entonces le dice: señor carnicero, quiero comprarle 1 kilo de carne. Y entonces el señor carnicero le dice: yo le recomendaría a usted comprar 2 kilos de carne por la maldición, para que se prevenga, porque ya viene la maldición. Y entonces la señora dice: ¿qué maldición? Es que ya viene la maldición. Entonces la señora compra con mucho miedo esos 2 kilos de carne y sale de la carnicería, y de repente empieza a escuchar como un tumulto. Muchas personas escuchaban afuera de la carnicería. Y el carnicero se da cuenta que la gente se empieza a formar para entrar a su local. Toda la gente del pueblo se empieza a formar para entrar a ese local, a esa carnicería. Y entonces empiezan a comprar: no, quiero comprar 3 kilos por la maldición, quiero comprar 4 kilos por la maldición, hasta que el carnicero se queda sin producto, se queda sin carne. Entonces decide cerrar el negocio, porque ya no tenía nada más que vender. Y empieza a escuchar un tumulto afuera de su carnicería. Y entonces se da cuenta que en el centro de la plaza del pueblo está todo el pueblo hablando con el alcalde. El alcalde está hablando con los pobladores, con los pueblerinos, y les empieza a decir: tranquilos, tranquilos, y todos: es que ya viene la maldición, ya viene la maldición. En el centro del pueblo había una pequeña fuente, y entonces de repente de la copa de un árbol baja un pájaro y se para justamente en medio de la fuente, y alguien voltea y dice: ese pájaro nunca había bajado a estas horas del día y se había posado en la fuente. Esto debe de ser una señal de la maldición. Nunca había pasado. El más cobarde del pueblo toma la decisión de irse corriendo del pueblo. Entonces agarra y se va con su esposa, sus hijos, y empiezan a subir todas sus maletas y sus cosas y su ropa a una carreta, con un miedo impresionante de que fuera a llegar la maldición. Entonces, al animarse el cobarde, todos empiezan a ir a su casa y empiezan a empacar sus cosas y a subir sus cosas a las carretas.
para poderse ir del pueblo porque le tenían pavor a la maldición. Cuando se empiezan a ir del pueblo, uno de ellos, el más anciano del pueblo, 86, 87 años, dice: yo no le voy a dejar mi casa a la maldición. Prefiero quemar mi casa antes de que la maldición se quede con mi casa, con todo lo que construí, con todo lo que me costó trabajo construir. Y entonces prende fuego a su casa. El pueblo se empieza a incendiar completamente. Todos los pueblerinos estaban asustados. El fuego corrió como un demonio, de casa a casa y de negocio a negocio, quemando absolutamente todo lo que se le cruzaba en su camino. Y todos los pueblerinos viendo cómo el pueblo se incendiaba. Y dentro de ese tumulto que estaba viendo cómo sus casas, sus patrimonios, sus negocios, su vida se acababa, estaba la primera señora que entró a la carnicería. Digamos, la que dispersó la maldición, la que dijo que la maldición iba a venir. Y entonces le preguntan a la señora que cuál era esa maldición. Y la señora les dice: en realidad son dos maldiciones. La primera es la estupidez humana. Y la segunda es la maldición del rumor. ¿Cómo ese rumor logró destruir al pueblo completo? Y esta es la segunda reflexión. ¿Cuántas veces, familia, hemos conocido a personas muy poco objetivas que generan y fomentan en la gente un rumor más allá de una nota de investigación, simple y sencillamente para tener reflectores? Siembran en las personas una semilla de odio y siembran una mentira. Y esto me lleva al tercer análisis del programa. Yo se los comparto porque muchas personas, muchos creadores de contenido, muchos periodistas, mucha gente que está atrás de un micrófono y que tiene un programa y que da la nota, siempre dicen: es que yo soy una persona exitosa. Yo soy una persona exitosa. Estoy empoderado con el hambre del éxito. Y de repente viene un señor como el señor Carlos Slim y nos dice o nos da una lección de qué es el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas, a cuántos admiran tu sinceridad y la sencilleza de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando te vas y se refiere a cuánta gente ayudas, a cuántas evitas lastimar y si guardas rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños, de si tus logros no hieren a tu semejante. Es acerca de tu inclusión con otros y no del control sobre los demás. Es sobre si usaste la cabeza tanto como tu corazón,
Si fuiste egoísta o generoso, si fuiste arrogante o humilde, si fuiste soberbio o considerado, si fuiste exigente o tolerante. Es acerca de tu bondad, de tu deseo de servir, de tu capacidad de escuchar, de tus valores sobre la conducta. No acerca de cuántos te siguen, sino cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen. Si eres feliz o finges estarlo, se trata del equilibrio de la justicia que conduces el bien tener al bienestar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, de no pisar a los demás, de tu conciencia invicta. Esa es la perspectiva del éxito según el hombre más rico de México. Y dentro de estas palabras que él dice, analice, dice, es acerca de tu bondad, de tu deseo de servir, de tu capacidad de escuchar, de tus valores sobre la conducta. Es equilibrar la justicia y el que se conduce en el bien tener y en el bienestar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. De ser más, no de tener más. Crecer sin pisar a los demás. Crecer con la bondad de tu corazón. Crecer con el sudor de tu frente, con tu trabajo. Que la gente juzgue si tu trabajo para ellos es o no es bueno. Sin envidias, juzgado vas a ser. Estás en YouTube. La gente te va a ver. Y de ahí nos pasamos a nuestra cuarta reflexión. Esta reflexión se llama El bailador de las estrellas. Un escritor de renombre, preocupado porque había perdido su gran talento y había caído, digamos, en un bloqueo mental. Ese bloqueo mental que le impedía sacar otro gran éxito, otro gran bestseller. Entonces él se aleja de toda la sociedad y se va a vivir a una casa que está a la orilla del mar. Pero ese bloqueo mental seguía y no entendía por qué no le llegaba ese momento de inspiración. ¿Qué me está pasando?, pensaba. ¿Por qué no me llega mi inspiración? ¿Se me acabó? ¿Ya no serviré para eso? ¿Me tendré que jubilar? Saliendo al balcón de la casa, volteando a ver el mar, tratando de encontrar en la naturaleza esa respuesta que no encontraba adentro de sí. Empieza a ver en la orilla del mar a una persona que está bailando en la arena. Pero era un baile muy extraño. Era un baile raro. El bailarín bailaba siempre igual. A lo mejor podía entender que era un loquito que estaba bailando en la playa. Quizás él estaba tomando, quizás venía de una fiesta, quizás es una persona que es muy feliz. Pero le llamaba mucho la atención que su baile siempre era igual. Un movimiento de manos. Y estiraba la mano. La mano la hacía para atrás y la volvía a estirar. Siempre la mano dirigiéndose hacia el sol, hacia la puesta del sol. Día tras día, el bailarín estaba ahí.
Y día tras día él no encontraba esa inspiración que le quitara ese bloqueo mental, porque ahora era peor, porque ahora no solamente tenía el bloqueo mental de que no podía crear un libro, porque no tenía la inspiración, sino ahora todo el tiempo en su cabeza estaba ese bailarín. ¿Qué hacía ese bailarín? ¿Quién es ese bailarín? ¿Por qué se pasa horas y horas bailando? Entonces, un día toma la decisión de irlo a buscar a la orilla de la playa. Mientras más se va acercando a la orilla de la playa, se da cuenta que ese joven bailarín no estaba bailando, estaba agarrando algo y lo estaba aventando de nuevo al mar. Precisamente el escritor entendió por qué sus movimientos eran así. Era el impulso que agarraba con el brazo para aventar ese objeto al mar de nuevo. Y más le llamó la atención. Y más sembró en él una curiosidad de saber qué estaba arrojando ese bailarín de la playa. Y entonces, cuando se acerca con él, se da cuenta que lo que agarraba de la orilla del mar era una estrella de mar. El mar en la orilla estaba lleno de estrellas de mar, que se estaban muriendo porque se estaban secando con el sol. El calor estaba matando a las estrellas de mar. Y esa persona, ese bailarín de la playa, estaba agarrando una por una y las regresaba al mar. Pero eran miles de estrellas, eran muchísimas estrellas. Entonces el escritor se acercó y le dijo: oye, pero ¿qué estás haciendo? Son demasiadas estrellas, no vas a acabar y no las vas a poder salvar a todas. Y el bailarín le dice: eso no importa. La estrella que yo acabo de aventar al mar, al menos esa estrella que yo acabo de aventar al mar, yo ya le cambié la vida. Cada vez que tú le tiendes la mano a una persona, cada vez que la recoges de la orilla de la playa y la regresas al mar, le estás cambiando la vida. Y el problema es que hay muy pocos bailarines de estrellas. Esta es la cuarta reflexión del programa. Y con esta nos vamos a una reflexión muy interesante. Hay una contradicción en esa reflexión. Algunos dicen que sí existe, otros dicen que no existe, otros la desmienten, pero al final el mensaje es hermoso. Y esta es nuestra quinta reflexión de la noche. Y nosotros le vamos a llamar una historia real. Y esto trata sobre un granjero escocés que un día estaba en su granja y a lo lejos empieza a escuchar los gritos de un niño pidiendo ayuda. Un niño que se estaba ahogando, se estaba sumergiendo en el lodo. Y el niño ya tenía el lodo hasta el cuello. Ese niño iba a morir. Pero afortunadamente para él, ese granjero logró escuchar sus gritos
y sus ruegos para que le salvaran la vida. Ese granjero fue a salvarle la vida al niño y lo salvó. Él estaba intentando ganarse la vida para su familia cuando oyó el lamento de ese pequeño niño pidiendo la ayuda cerca del pantano. En ese momento, en esa escena, cuando él dejó caer sus herramientas y corrió al pantano y le salvó la vida a ese pequeño niño, algunos dicen que era lodo, otros dicen que era estiércol húmedo. El granjero Fleming salva a ese pequeño muchacho de lo que podría haber sido una muerte lenta, espantosa y horrible. Al día siguiente llegó un carruaje muy elegante a la granja. Desciende del carruaje una persona muy elegantemente vestida. Era un noble muy acaudalado. El noble sale y se presenta como el padre del muchacho al que el granjero Fleming había ayudado. Y el padre insiste en que él lo quería recompensar por haber salvado la vida de su hijo. Dijo el noble: usted salvó la vida de mi hijo. Y el granjero le dijo: no, yo no puedo aceptar ningún pago por lo que hice, porque yo lo hice de corazón. El granjero escocés en ese momento cuando el señor estaba rechazando la ayuda, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña y le agarró la mano a su papá. Y entonces dijo el noble: ¿este niño es su hijo?, le preguntó al granjero. Y el granjero asentó con la cabeza. Dice: usted salvó la vida de mi hijo. Entonces el noble le pregunta: ¿él es su hijo? Y el granjero orgullosamente dice: sí, es mi hijo. Y entonces el noble dice: le propongo hacer un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo podrá tener, ya que si el muchacho se parece a su padre, yo no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos. El granjero, después de mucho pensar la propuesta de ese acaudalado noble, y viendo la situación económica tan difícil en la que vivían él y su familia, viendo que su hijo podía tener una oportunidad para salir adelante y para poder llegar a ser algo más allá que ellos, o que un solo y simple granjero, el granjero aceptó. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas. El noble cumplió su palabra. Y con el paso del tiempo, ese niño del granjero fue a la escuela médica de St. Martin Hospital en Londres. Y siguió trabajando, hasta que por un accidente, por un error, se dio a conocer a nivel mundial como el renombrado doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Descubrimiento que ha salvado millones y millones y millones y millones de vidas a lo largo del tiempo. Años después, el hijo de ese mismo noble que fue salvado en el pantano estaba enfermo de pulmonía. ¿Ustedes qué creen que le salvó la vida al hijo de ese pequeño niño? Exacto, la penicilina. El nombre del noble era Sir Randolph Churchill. Y el nombre de su hijo era Sir Winston Churchill. Alguien alguna vez me dijo que en la vida lo que va de ida va de regreso. Winston Churchill, una de las figuras más importantes para poder haber obtenido el triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hubiera pasado
Si uno de esos momentos en una línea de tiempo de causalidad, la ley de la causalidad, se hubieran alterado, ¿qué hubiera pasado si ese pequeño granjero no hubiera salido y no hubiera escuchado los gritos de ese niño? ¿Qué hubiera pasado si ese niño no lo hubiera apoyado el noble? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto la penicilina? ¿Qué hubiera pasado si el señor Sir Winston Churchill no hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial? Y empiezan a lucubrar los que hubieran pasado. Muchas personas desmienten esta teoría y algunos dicen que la segunda teoría de que Sir Winston Churchill fue salvado por la penicilina cuando tuvo pulmonía fue mentira, porque en ese tiempo aparentemente cuando Winston Churchill tuvo pulmonía fue salvado por un medicamento que se llamaba sulfamina, y la sulfamina era un medicamento que lo producía la empresa de Bayer. Sí, exacto, la empresa de Bayer es una empresa alemana. Entonces, estratégicamente o políticamente no le podían decir al ejército de Gran Bretaña o de Inglaterra que Winston Churchill había sido salvado por una farmacéutica alemana como Bayer, o que se había salvado por medio de la sulfamina. Entonces, algunos historiadores dicen que mintieron y que dijeron que fueron salvados por la penicilina, haciendo la coincidencia y la causalidad en la vida de que tanto el padre como el hijo salvaron progresivamente a la familia Churchill. Sea como sea, en la historia, lo único que sé es que la penicilina ha sido uno de los inventos médicos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Por un accidente, ¿qué hubiera pasado si Alexander Fleming no se hubiera ido de vacaciones? Si hubiera dejado ese vitro ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si tan solo alguno de todos estos factores en esta línea de tiempo hubieran cambiado tan solo un momento? Esta es la reflexión de Alexander Fleming y Sir Winston Churchill. Y ya con esto nos despedimos porque el programa ya se nos alargó un poco y hoy justamente es el aniversario luctuoso de Edgar Allan Poe. Ok. El 7 de octubre de 1849, con tan solo 40 años de edad, moría uno de los más grandes exponentes de la literatura mundial. Ese día fallece Edgar Allan Poe. Nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, su padre, David Poe, lo abandona antes del año y pocos meses después su madre muere por tuberculosis. Edgar fue adoptado por una acaudalada familia escocesa. Su padrastro, John Allan, solo le dio su apellido, nunca lo adoptó formalmente ni le brindó ningún tipo de cariño. A los 6 años de edad, la familia se traslada a Escocia y luego a Londres, donde Edgar recibe una inmejorable educación basada en la literatura e idiomas, y a sus 11 años regresa a Richmond, Estados Unidos, en donde Edgar completó sus estudios en los mejores colegios de Virginia, y ahí leyó a Ovidio, Virgilio, César, Homero, Horacio y Cicerón. Se enroló brevemente en el ejército, pero al quedarse conforme con su primer libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, se decidió por la literatura. Sus preferencias se fueron inclinando a la prosa, escribiendo relatos y críticas literarias para algunos periódicos de la época. Por esto viaja por todo el país y en 1835 contrajo matrimonio con su primera esposa, Virginia Clemens, que contaba con tan solo 3 años de edad. Fue un pionero
el mejor en el relato corto, la novela gótica, los cuentos de terror y sus relatos detectivescos. Se convirtió en una celebridad cuando publicó el cuento de El Cuervo. Su vida estaba plagada por desgracias, ya que en 1847 su joven esposa murió por tuberculosis también. Y en el momento en el que se había transformado en un pilar de la literatura norteamericana, el 7 de octubre de 1949, con tan solo 40 años de edad, su vida se apaga de un modo tan misterioso como lo vivió. Muchas personas creen que Edgar Allan Poe murió enterrado vivo. Era el mayor miedo de Edgar Allan Poe. Hay una asociación entre Edgar Allan Poe y el equipo de la NFL de los Cuervos de Baltimore. ¿Por qué se llaman los Cuervos de Baltimore? Los Baltimore Ravens aparecieron en la liga de la NFL, en el fútbol profesional, en 1996. Luego de que el dueño de los Browns de Cleveland, Art Modell, decidiera mudar su franquicia y cambiarlo de ciudad. Baltimore era un lugar con una gran tradición de fútbol americano, pero nunca había tenido un equipo desde 1983, cuando los Colts cambiaron su sede a Indianápolis. A pesar de ser una franquicia nueva, tras obligar a Modell, el dueño de los Cuervos de Baltimore, a dejar los récords y los números de los Browns de Cleveland para ser retomados en algún momento en el equipo de Baltimore, fue considerado un equipo de expansión en algunos aspectos deportivos y administrativos. El nombre de los Cuervos está inspirado en el poema de Edgar Allan Poe del Cuervo, que era originario de Baltimore. El apelativo fue escogido en un concurso entre 3 aficionados y recibieron un total de 33.288 votos. Sin embargo, en ese tiempo había un equipo de básquetbol en silla de ruedas, por ahí de la década de los 70s, que el primer nombre que utilizaron fueron The Baltimore Ravens, así que los derechos de el nombre de los Baltimore Ravens le pertenecían a ese equipo de básquetbol en sillas de ruedas. Los derechos fueron vendidos al equipo de la NFL. Tras su arribo a Baltimore, como resultado de esto, el equipo de básquetbol cambió su nombre a los Marlins Ravens. Entonces, ellos se llamaban los Cuervos de Baltimore y de hecho tenían 3 mascotas, eran 3 cuervitos que se llamaba Edgar, Allan y Poe. Ahorita solamente tienen una mascota que se llama Poe. Y bueno, esta es la historia de Edgar Allan Poe y lo que tiene que ver de una u otra manera con el equipo de los Baltimore Ravens. Espero mucho que les haya gustado este programa de reflexiones. Me gusta siempre hacer contenido informativo, contenido que le guste a la gente, sembrar en la gente un poquito de cultura, documentándome, tratando de leer mucho y de poderles compartir algo que genere un programa más allá de amarillista, que siembre odio, que todo el tiempo esté inventando la madre. La neta, crear un programa que también vaya en un sentido de reflexión, en un sentido de análisis y en un sentido siempre propositivo. Yo les agradezco mucho su amable tiempo, les agradezco mucho porque me hayan visto, espero que les haya gustado mi contenido. Si te gustó mi contenido, pues dame un like y suscríbete al canal. Y si la neta, te gustaron estas reflexiones, pues compártelo en tus redes sociales para que otras personas lo puedan ver. Sí. Y bueno, sin más que más, les agradezco mucho la amabilidad de su atención, que tengan ustedes una excelente noche y nos vemos, cuídense familia, chao.